Hoy continuamos con la lectura de Sopa de Wuhan, Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. La segunda parte. Hoy he decidido ponerme gafas porque me estaba quedando cegato. Bueno, vamos donde lo dejamos ayer. Si no me equivoco, es... en el capítulo de la crónica de la psicodeflación por Franco Bifo Berardi, publicado en Nero Editions, con traducción de Emilio Sadier, 19 de marzo del año 2020. You are the crown of creation, and you have got no place to go. Eres la corona de la creación y no tienes a dónde ir. Jefferson Airplane, 1968, perdón. La palabra es un virus. Quizás el virus de la gripe fue una vez una célula sana. Ahora es un organismo parasitario que invade y daña el sistema nervioso central. El hombre moderno ya no conoce el silencio. Intenta detener el discurso subvocal. Experimenta 10 segundos de silencio interior. Te encontrarás con un organismo resistente. Te impone hablar. Ese organismo es la palabra. William Burroughs, El baleto que explotó. 21 de febrero. Al regresar de Lisboa, una escena inesperada en el aeropuerto de Bolonia. En la entrada hay 2 humanos completamente cubiertos con un traje blanco, con un casco luminiscente y un aparato extraño entre sus manos. El aparato es una pistola termómetro de altísima precisión que emite luces violetas por todas partes. Se acercan a cada pasajero, lo detienen, apuntan la luz violeta en su frente, controlan la temperatura y luego lo dejan ir. Un pensamiento. ¿Estamos atravesando un nuevo umbral en el proceso de mutación tecnopsicótica? 28 de febrero. Desde que volví de Lisboa no puedo hacer otra cosa. Compré unos 20 lienzos de pequeñas proporciones y los pinto con pintura de colores, fragmentos fotográficos, lápices, carbonillo. No soy pintor, pero cuando estoy nervioso, cuando siento que está sucediendo algo que pone mi cuerpo en una vibración dolorosa, me pongo a garabatear para relajarme. La ciudad está silenciosa, como si fuera Ferragosto. Las escuelas cerradas, los cines cerrados. No hay estudiantes alrededor, no hay turistas. Las agencias de viaje cancelan regiones enteras del mapa. Las convulsiones recientes del cuerpo planetario quizás estén provocando un colapso que obliga al organismo a detenerse, a ralentizar sus movimientos, a abandonar los lugares abarrotados y las frenéticas negociaciones cotidianas. ¿Y si esta fuera la vía de salida que no conseguíamos encontrar y que ahora se nos presenta en forma de una epidemia psíquica, de un virus lingüístico generado por biovirus? La Tierra ha alcanzado un grado de irritación extremo y el cuerpo colectivo de la sociedad padece desde hace tiempo un estado de estrés intolerable. La enfermedad se manifiesta en este punto, modestamente letal, pero devastadora en el plano social y psíquico, como una reacción de autodefensa de la Tierra y del cuerpo planetario. Para las personas más jóvenes es solo una gripe fastidiosa. Lo que provoca pánico es que el virus escapa a nuestro saber. No lo conoce la medicina, no lo conoce el sistema inmunitario. Y lo ignoto de repente detiene la máquina. Un virus semiótico en la psicosfera bloquea el funcionamiento abstracto de la economía, porque sustrae de ella los cuerpos. ¿Quieren verlo? 2 de marzo. Un virus semiótico en la psicosfera bloquea el funcionamiento abstracto de la máquina, porque los cuerpos ralentizan sus movimientos, renuncian finalmente a la acción, interrumpen la pretensión del gobierno
sobre el mundo y dejan que el tiempo retome su flujo en el que nadamos pasivamente, según la técnica de natación llamada hacerse el muerto. La nada se traga una cosa tras otra, pero mientras tanto la ansiedad de mantener unido el mundo que mantenía unido al mundo se ha disuelto. No hay pánico, no hay miedo, sino silencio. Rebelarse se ha vuelto inútil, así que detengámonos. ¿Cuánto está destinado a durar el efecto de esta fijación psicótica que ha tomado el nombre de coronavirus? Dicen que la primavera matará el virus, pero por el contrario podría exaltarlo. No sabemos nada al respecto. ¿Cómo podemos saber qué temperatura prefiere? Poco importa cuán letal sea la enfermedad, parece serlo modestamente, y esperamos que se disipe pronto. Pero el efecto del virus no es tanto el número de personas que debilita o el pequeñísimo número de personas que mata. El efecto del virus radica en la parálisis relacional que propaga. Hace tiempo que la economía mundial ha concluido su parábola expansiva, pero no conseguíamos aceptar la idea del estancamiento como un nuevo régimen a largo plazo. Ahora el virus semiótico nos está ayudando a la transición hacia la inmovilidad. ¿Quieren verlo? 3 de marzo. ¿Cómo reacciona el organismo colectivo, el cuerpo planetario, la mente hiperconectada sometida durante 3 décadas a la tensión ininterrumpida de la competencia y de la hiperestimulación nerviosa, a la guerra por la supervivencia, a la sociedad metropolitana y a la tristeza, incapaz de librarse de la resaca que roba la vida y la transforma en estrés permanente, como un drogadicto que nunca consigue alcanzar la heroína que sin embargo baila entre sus ojos, sometido a la humillación de la desigualdad y la impotencia? En la segunda mitad del 2019, el cuerpo planetario entró en convulsión, de Santiago a Barcelona, de París a Hong Kong, de Quito a Beirut. Multitudes de muy jóvenes salieron a la calle, por millones, rabiosamente. La revuelta no tenía objetivos específicos, o más bien tenía objetivos contradictorios. El cuerpo planetario estaba preso de espasmos que la mente no sabía guiar. La fiebre creció hasta el final del año 19. Entonces Trump asesina a Soleimani en la celebración de su pueblo. Millones de iraníes desesperados salen a las calles, lloran, prometen una venganza estrepitosa. No pasa nada, bombardean un patio. En medio del pánico derriban un avión civil y entonces Trump gana todo. Su popularidad aumenta. Los estadounidenses se excitan cuando ven la sangre y los asesinos han sido sus favoritos. Mientras tanto, los demócratas comienzan las elecciones primarias en un estado de división, tal que solo un milagro podría conducir a la nominación del buen anciano Sanders, única esperanza de una victoria improbable. Entonces, nazismo trumpista y miseria para todos y sobreestimulación creciente del sistema nervioso planetario. ¿Es esta la moraleja de la fábula? Pero he aquí la sorpresa, el giro, lo imprevisto que frustra cualquier discurso sobre lo inevitable. Lo imprevisto que hemos estado esperando, la implosión. El organismo sobreexcitado del género humano, después de décadas de aceleración y de frenesí, después de algunos meses de convulsiones sin perspectivas, encerrado en un túnel lleno de rabia, de gritos y de humo, finalmente se ve afectado por el colapso. Se difunde una gerontomaquia que mata principalmente a los octogenarios, pero bloquea, pieza por pieza, la máquina global de la excitación, del frenesí, del crecimiento, de la economía. El capitalismo es una axiomática, es decir, funciona sobre la base de una premisa no comprobada, la necesidad del crecimiento ilimitado que hace posible la acumulación del capital. Todas las concatenaciones lógicas y económicas son coherentes con ese axioma, y nada puede concebirse o intentar por fuera de ese axioma. No existe una salida política de la axiomática del capital.
No existe un lenguaje capaz de enunciar el exterior del lenguaje. No hay ninguna posibilidad de destruir el sistema, porque todo proceso lingüístico tiene lugar dentro de esa axiomática que no permite la posibilidad de enunciados eficaces extrasistémicos. La única salida es la muerte, como aprendimos de Baudrillard. Solo después de la muerte se podrá comenzar a vivir. Después de la muerte del sistema, los organismos extrasistémicos podrán comenzar a vivir, siempre que sobrevivan, por supuesto, y no hay certeza al respecto. La recesión económica que se está preparando podría matarnos, podrá provocar conflictos violentos, podrá desencadenar epidemias de racismo y de guerra. Es bueno saberlo. No estamos preparados culturalmente para pensar en el estancamiento como condición a largo plazo. No estamos preparados para pensar la frugalidad, el compartir. No estamos preparados para disociar el placer del consumo. «4 de marzo. ¿Esta es la vencida? No sabíamos cómo deshacernos del pulpo. No sabíamos cómo salir del cadáver del capital. Vivir en ese cadáver apestaba la existencia de todos. Pero ahora el shock es el preludio de la deflación psíquica definitiva. En el cadáver del capital estábamos obligados a la sobreestimulación, a la aceleración constante, a la competencia generalizada y a la sobreexplotación con salarios decrecientes. Ahora el virus desinfla la burbuja de la aceleración. Hace tiempo que el capitalismo se encontraba en un estado de estancamiento irremediable, pero seguía fustigando a los animales de carga que somos, para obligarnos a seguir corriendo, aunque el crecimiento se había convertido en un espejismo triste e imposible. La revolución ya no era pensable, porque la subjetividad está confusa, deprimida, convulsiva y el cerebro político no tiene ya ningún control sobre la realidad. Y aquí entonces una revolución sin subjetividad, puramente implosiva, una revuelta de pasividad, de la resignación. Resignémonos. De repente, esta parece una consigna ultrasubversiva. Basta con la agitación inútil que debería mejorar y en cambio solo produce un empeoramiento de la calidad de vida. Literalmente, no hay más que hacer. Entonces, no lo hagamos. Es difícil que el organismo colectivo se recupere de este shock psicótico viral y que la economía capitalista, ahora reducida a un estancamiento irremediable, retome su glorioso camino. Podemos hundirnos en el infierno de una detención tecnomilitar, de la que solo Amazon y el Pentágono tienen las llaves. O bien podemos olvidarnos de la deuda, el crédito, el dinero y la acumulación. Lo que no ha podido hacer la voluntad política podría hacerlo la potencia mutágena del virus. Pero esta fuga debe prepararse imaginando lo posible, ahora que lo impredecible ha desgarrado el lienzo de lo inevitable. 5 de marzo. Se manifiestan los primeros signos del hundimiento del sistema bursátil y de la economía. Los expertos en temas económicos observan que esta vez, a diferencia del 2008, las intervenciones de los bancos centrales u otros organismos financieros no serán de mucha utilidad. Por primera vez, la crisis no proviene de factores financieros y ni siquiera de factores estrictamente económicos, del juego de la oferta y de la demanda. La crisis proviene del cuerpo. Es el cuerpo el que ha decidido bajar el ritmo. La desmovilización general del coronavirus es un sistema del estancamiento, incluso antes de ser una causa del mismo. Cuando hablo de cuerpo, me refiero a la función biológica en su conjunto, me refiero al cuerpo físico que se enferma, aunque de una manera bastante leve, pero también y sobre todo me refiero a la mente, que por razones que no tienen nada que ver con el razonamiento, con la crítica, con la voluntad, con la decisión política, ha entrado en una fase de pasivización profunda.
Cansada de procesar señales demasiado complejas, deprimida después de la excesiva sobreexcitación, humillada por la impotencia de sus decisiones frente a la omnipotencia del autómata tecnofinanciero, la mente ha disminuido la tensión. No es que la mente haya decidido algo, es la caída repentina de la tensión que decide por todos. Psicodeflación. 6 de marzo. Naturalmente se puede argumentar exactamente lo contrario de lo que dije. El neoliberalismo, en su matrimonio con el etnonacionalismo, debe dar un salto en el proceso de abstracción total de la vida. Y aquí, entonces, el virus que obliga a todos a quedarse en casa, pero no bloquea la circulación de las mercancías. Aquí estamos, en el umbral de una forma tecnototalitaria en la que los cuerpos serán para siempre repartidos, controlados, mandados a distancia. En Internacional se publica un artículo de Sreko Horvat, traducción de New Statesman. Según Horvat, el coronavirus no es una amenaza para la economía neoliberal, sino que crea el ambiente perfecto para esa ideología. Pero desde un punto de vista político, el virus es un peligro, porque una crisis sanitaria podría favorecer el objetivo etnonacionalista de reforzar las fronteras y esgrimir la exclusividad racial, de interrumpir la libre circulación de personas, especialmente si provienen de países en vías de desarrollo, pero asegurando una circulación incontrolada de bienes y capitales. El miedo a una pandemia es más peligroso que el propio virus. Las imágenes apocalípticas de los medios de comunicación ocultan un vínculo profundo entre la extrema derecha y la economía capitalista. Como un virus necesita una célula viva para reproducirse, el capitalismo también se adaptará a la nueva biopolítica del siglo XXI. El nuevo coronavirus ya ha afectado a la economía global, pero no detendrá la circulación y la acumulación de capital. En todo caso, pronto nacerá una forma más peligrosa de capitalismo, que controlará un mayor control y una mayor purificación de las poblaciones. Naturalmente, la hipótesis formulada por Horvat es realista. Pero creo que esta hipótesis más realista no sería realista, porque subestima la dimensión subjetiva del colapso y los efectos a largo plazo de la deflación psíquica sobre el estancamiento económico. El capitalismo pudo sobrevivir al colapso financiero de 2008 porque las condiciones de colapso eran todas internas a la dimensión abstracta de la relación entre lenguaje, finanzas y economía. No podrá sobrevivir al colapso de la epidemia, porque aquí entra en juego un factor extrasistémico. 7 de marzo. Me escribe Alex, mi amigo matemático. Todos los recursos superinformáticos están comprometidos para encontrar el antídoto al corona. Esta noche soñé con la batalla final entre el biovirus y los virus simulados. En cualquier caso, el humano ya está fuera, me parece. La red informática mundial está dando caza a la fórmula capaz de enfrentar el infovirus contra el biovirus. Es necesario decodificar, simular matemáticamente, construir técnicamente el corona killer para luego difundirlo. Mientras tanto, la energía se retira del cuerpo social y la política muestra su impotencia constitutiva. La política es cada vez más el lugar del no poder, porque la voluntad no tiene control sobre el infovirus. El biovirus prolifera en el cuerpo estresado de la humanidad global. Los pulmones son el punto más débil, al parecer. Las enfermedades respiratorias se han propagado durante años en proporción con la propagación de la atmósfera de sustancias irrespirables. Pero el colapso ocurre cuando, al encontrarse con el sistema mediático, entrelazándose con la red semiótica, el biovirus ha transferido su potencia debilitante al sistema nervioso, al cerebro colectivo, obligado a ralentizar sus ritmos. 8 de marzo. Durante la noche, el primer ministro Conte ha comunicado la decisión de poner en cuarentena a la cuarta parte de la población italiana. Piacenza, Parma, Reggio y Módena están en cuarentena. Bolonia no, por el momento. En los últimos días hablé con Fabio, hablé con Lucía,
y habíamos decidido reunirnos esta noche para cenar. Lo hacemos de vez en cuando. Nos vemos en algún restaurante o en casa de Fabio. Son cenas un poco tristes incluso si no nos lo decimos, porque los tres sabemos que se trata del residuo artificial de lo que antes sucedía de manera completamente natural varias veces a la semana, cuando nos reunimos con mamá. Ese hábito de encontrarnos a almorzar, o más raramente a cenar, de mamá había permanecido, a pesar de todos los eventos, los movimientos, los cambios después de la muerte de papá. Nos encontrábamos a almorzar con mamá cada vez que era posible. Cuando mi madre se encontró incapaz de preparar el almuerzo, ese hábito terminó, y poco a poco la relación entre nosotros tres ha cambiado. Hasta entonces, a pesar de que teníamos 60 años, habíamos seguido viéndonos casi todos los días de una manera natural. Habíamos seguido ocupando el mismo lugar en la mesa que ocupábamos cuando teníamos 10 años. Alrededor de la mesa se daban los mismos rituales. Mamá estaba sentada junto a la estufa, porque esto le permitía seguir ocupándose de la cocina mientras comía. Lucía y yo hablábamos de política, más o menos como hace 50 años, cuando ella era maoísta y yo era obrerista. Este hábito terminó cuando mi madre entró en su larga agonía. Desde entonces tenemos que organizarnos para cenar. A veces vamos a un restaurante asiático ubicado colinas abajo, cerca del teleférico, en el camino que lleva a casa Lección. A veces vamos al departamento de Fabio, en el 7º piso de un edificio popular, pasando el puente largo, entre Castro de Bol y Borgo Panigale. Desde la ventana se pueden ver los prados que bordean el río y a lo lejos se ve el cerro de San Luca y a la izquierda se ve la ciudad. Entonces, en los últimos días habíamos decidido vernos esta noche para cenar. Yo tenía que llevar el queso y el helado. Cristina, la esposa de Fabio, había preparado lasaña. Todo cambió esta mañana, y por primera vez ahora me doy cuenta. El coronavirus entró en nuestra vida, ya no como un objeto de reflexión filosófica, política, médica o psicoanalítica, sino como un peligro personal. Primero fue una llamada de Tania, la hija de Lucía que desde hace tiempo vive en Sasso Marconi con Rita. Tania me telefoneó para decirme: escuché que vos, mamá y Fabio quieren cenar juntos, no lo hagas. Estoy en cuarentena porque una de mis alumnas, Tania enseña yoga, es doctora en Sant'Orsola y hace unos días el hisopado le dio positivo. Tengo un poco de bronquitis, por lo que decidieron hacerme el análisis también. A la esperanza del informe no puedo moverme de casa. Yo le respondí haciéndome el escéptico, pero ella fue implacable y me dijo algo bastante impresionante que todavía no había pensado. Me dijo que la tasa de transmitibilidad de una gripe común es de 0.21, mientras que la tasa de transmisibilidad del coronavirus es de 0.80. Para ser claros, en el caso de una gripe normal, hay que encontrarse con 500 personas para contraer el virus. En el caso del corona, basta con encontrarse con 120. Interesante. Luego ella parece estar informadísima, porque fue a hacerse el hisopado y por lo tanto habló con los que están en primera línea del frente de contagio. Me dice que la edad promedio de los muertos es de 81 años. Bueno, ya lo sospechaba, pero ahora lo sé. El coronavirus mata a los viejos, y en particular mata a los viejos asmáticos, como yo. En su última comunicación, Josep Conte, quien me parece una buena persona, un presidente un poco por casualidad, que nunca ha dejado de tener el aire de alguien que tiene poco que ver con la política, dijo: pensemos en salud de nuestros abuelos. Conmovedor, dado que me encuentro en el papel incómodo del abuelo a proteger. Habiendo abandonado el traje de escéptico, le dije a Tania que le agradecía y que seguiría sus recomendaciones. Llamé a Lucía, hablamos un poco y decidimos posponer la cena. Me doy cuenta de que me metí en un clásico doble vínculo batesoniano. Si no llamo por teléfono para cancelar la cena, me pongo en posición de ser un huésped físico, de poder ser portador de un virus que podría matar a mi hermano. Si por otro lado llamo, como estoy haciendo, para cancelar la cena, me pongo en la posición de ser un huésped psíquico, es decir,
propagar el virus del miedo, el virus del aislamiento. ¿Y si esa historia dura mucho tiempo? «9 de marzo. El problema más grave es el de la sobrecarga a la que está sometido el sistema de salud. Las unidades de terapia intensiva están al borde del colapso. Existe el peligro de no poder curar a todos los que necesitan una intervención urgente. Se habla de la posibilidad de elegir entre pacientes que pueden ser curados y pacientes que no pueden ser curados. En los últimos 10 años se recortaron 37.000 millones del sistema de salud pública. Redujeron las unidades de cuidados intensivos y el número de médicos generales disminuyó drásticamente. Según el sitio quotidianossanità.it, en 2007 el Servicio Sanitario Nacional Público podría contar con 334 departamentos de emergencia urgencia, DEA, y 530 de primeros auxilios. Pues bien, 10 años después la dieta ha sido drástica. 49 DEA fueron cerrados, menos el 14%, y 116 primeros auxilios ya no existen, menos del 22%. Pero el recorte más evidente está en las ambulancias, tanto las del tipo A, emergencia, como las del tipo B, transporte sanitario. En 2017 tenemos que las tipo A fueron reducidas un 4% en comparación con 10 años antes, mientras que las del tipo B fueron reducidas a la mitad, 52%. También es para tener en cuenta cómo ha disminuido drásticamente las ambulancias con médicos a bordo. En 2007 el médico estaba presente en el 22% de los vehículos, mientras que en 2017 solo el 14,7%. Las unidades móviles de reanimación también se redujeron un 37%, eran 329 en 2007, son 205 en 2017. El ajuste también ha afectado a los hogares de ancianos privados, que en cualquier caso tienen muchas menos estructuras y ambulancias que los hospitales públicos. A partir de los datos se puede ver cómo ha habido una contracción progresiva de las camas a escala nacional, mucho más evidente y relevante en el número de camas públicas en comparación con la proporción de camas administradas de forma privada. El recorte de 32.717 camas totales en 7 años remite principalmente al servicio público, con 28.832 camas menos que en 2010, menos del 16,2%. En comparación con 4.335 camas menos que el servicio privado, menos 6,3%. 10 de marzo. Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín. Esto está escrito en las docenas de cajas que contienen barbijos que llegan de China. Estos mismos barbijos que Europa nos ha rechazado. 11 de marzo. No fui a Via Mascarella, como generalmente hago el 11 de marzo de cada año. Nos reencontramos frente a la lápida que conmemora la muerte de Francesco Lorusso, a quien pronuncia un breve discurso. Se deposita una corona de flores o bien una bandera lelota continua que alguien ha guardado en el sótano y nos abrazamos, nos besamos abrazándonos fuerte. Esta vez no tenía ganas de ir, porque no me gustaría decirle a ninguno de mis viejos compañeros que no podemos abrazarnos. Llegan de Wuhan fotos de personas celebrando, todas rigurosamente en un barbijo verde. El último paciente con coronavirus fue dado de alta en los hospitales construidos rápidamente para contener la afluencia. En el hospital de Washington, la primera parada de su visita, Xi elogió a los médicos y enfermeras llamándolos los ángeles más bellos y los mensajeros de la luz y la esperanza. Los trabajadores de salud de primera línea han asumido las misiones más arduas, dijo Xi, llamándolos las personas más admirables de la nueva era, que merecen los mayores elogios. Hemos encontrado oficialmente en la era geopolítica en la que los presidentes no pueden hacer nada y solo los médicos pueden hacer algo, aunque no todo. 12 de marzo. Italia. Todo el país entra en cuarentena.
El virus corre más rápido que las medidas de contención. Billy y yo nos ponemos el barbijo, tomamos la bicicleta y vamos de compras. Solo las farmacias y los mercados de alimentos pueden permanecer abiertos, y también los kioscos. Compramos los diarios y las tabaquerías. Compro papel de seda, pero el hachís escasea en su caja de madera. Pronto estaré sin droga, y para Piazza Verdi ya no está ninguno de los muchachos africanos que venden a los estudiantes. Trump usó la expresión foreign virus, virus extranjero. All viruses are foreign by definition, but the president has not read William Burroughs. Todos los virus son extranjeros por definición, pero el presidente no ha leído a William Burroughs. 13 de marzo. En Francia hay un tipo ingenioso que posteó en mi perfil la frase: "Hola Bifo, abolieron el trabajo". En realidad el trabajo es abolido solo para unos pocos. Los obreros de las industrias están en pie de guerra porque tienen que ir a la fábrica como siempre, sin máscaras u otras protecciones, a medio metro de distancia uno del otro. El colapso, luego las largas vacaciones. Nadie puede decir cómo saldremos de esto. Podríamos salir, como alguno predice, bajo las condiciones de un estado tecno-totalitario perfecto. En el libro Black Heart, Timothy Snyder explica que no hay mejor condición para la formación de regímenes totalitarios que las situaciones de emergencia extrema, donde la supervivencia de todos está en juego. El SIDA creó la condición para un adelgazamiento del contacto físico y para el lanzamiento de plataformas de comunicación sin contacto. Internet fue preparada por la mutación psíquica denominada SIDA. Ahora podríamos muy bien pasar por una condición de aislamiento permanente de los individuos, y la nueva generación podría internalizar el terror del cuerpo de los otros. ¿Pero qué es el terror? El terror es una condición en la cual lo imaginario domina completamente la imaginación. Lo imaginario es la energía fósil en la mente colectiva. Las imágenes que en ella la experiencia ha depositado, la limitación de lo imaginable. La imaginación es la energía renovable y desprejuiciada, no utopía, sino recombinación de los posibles. Existe una divergencia en el tiempo que viene. Podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable: redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo. Igualdad, frugalidad, abandono del paradigma del crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, en educación, en salud. No podemos saber cómo saldremos de la pandemia, cuyas condiciones fueron creadas por el neoliberalismo, por los recortes a la salud pública, por la hiperexplotación nerviosa. Podríamos salir de ella definitivamente solos, agresivos, competitivos. Pero, por el contrario, podríamos salir de ella con un gran deseo de abrazar, solidaridad social, contacto, igualdad. El virus es la condición de un salto mental que ninguna prédica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá. Quizá leo este último capítulo. Sí, voy a leer el capítulo de Santiago López Petit y finalizamos por hoy. El coronavirus como declaración de guerra, por Santiago López Petit, publicado en elcritic.cat, 18 de marzo de 2020. Por la mañana me lavo las manos a conciencia. Así consigo olvidar los ojos arrancados por la policía de Chile, Francia o Irak. Antes de comer me vuelvo a lavar las manos con un buen desinfectante para olvidar a los migrantes amontonados en Lesbos. Y por la noche me lavo nuevamente las manos para olvidar que en Yemen cada 10 minutos muere un niño a causa de bombardeos y del hambre. Así puedo conciliar el sueño. Lo que sucede es que no recuerdo por qué me lavo las manos tan a menudo ni cuándo empecé a hacerlo. La radio y la televisión insisten en que se trata de una medida de autoprotección. Protegiéndome a mí mismo, protejo a los demás. Por la ventana entra el silencio de la calle desierta.
Todo aquello que parecía imposible e inimaginable sucede en estos momentos. Escuelas cerradas, prohibición de salir de casa sin razón justificada, países enteros aislados, la práctica cotidiana ha volado por los aires y ya solo queda el tiempo de la espera. Fue bonito oír ayer por la noche los aplausos que la gente dedicaba al personal sanitario desde sus balcones. Permanecemos encerrados en el interior de una gran ficción con el objetivo de salvarnos la vida. Se llama movilización total y, paradoxalmente, su forma extrema es el confinamiento. La mayor contribución que podemos hacer a esta es: no se reúnan, no provoquen caos, afirma un importante dirigente del Partido Comunista Chino. Y un mozo que vigilaba ayer Igualada añadía: recuerde que, si entra en la ciudad, ya no podrá volver a salir. Mientras lo comentaba un compañero: el miedo consigue lo que no consigue nadie más. Pero la gente muere, ¿verdad? Sí, claro. Sucede. Sin embargo, que la naturalización actual de la muerte cancela el pensamiento político. Algunos ilusos hasta creen en ese nosotros invocados por el mismo poder que declara el estado de alarma. Este virus lo pararemos juntos. Pero solamente van a trabajar y se exponen en el metro aquellos que necesitan dinero imperiosamente. La sociedad tiene sus propias enfermedades, y dichas enfermedades dicen la verdad acerca de esa sociedad. Se conoce demasiado bien la interrelación entre la agroindustria capitalista y la etiología de las epidemias recientes. El capitalismo desbocado produce el virus que él mismo reutiliza más tarde para controlarnos. Los efectos colaterales de despolitización, reestructuraciones, despidos, muertes, etc., son esenciales para imponer un estado de excepción normalizado. El capitalismo es asesino, y esta afirmación no es consecuencia de ninguna afirmación conspiranoica. Se trata simplemente de su lógica de funcionamiento. Drones y controles policiales en las calles. El lenguaje militarizado recuerda el de los manuales de la contrainsurgencia. En la guerra moderna el enemigo es difícil de definir. El límite entre amigos y enemigos se halla en el interior del mismo de la nación, de una misma ciudad y en ocasiones dentro de la misma familia. Biblioteca del Ejército de Colombia, Bogotá, 1963. Recuerde, la mejor vacuna es uno mismo. La conciencia nos extraña, ya que la movilización total es sobre todo una guerra, y la mejor guerra, porque permanece invisible, es aquella que se libra del nombre de la vida. Y aquí el engaño. Si la movilización se despliega como una guerra contra la población, es porque su único objetivo consiste en salvar el algoritmo de la vida, lo cual, por descontado, nada tiene que ver con nuestras vidas personales e irreductibles, que bien poco importa. La mano invisible del mercado ponía cada cosa en su sitio, asignaba recursos, determinaba precios y beneficios, humillaba. Ara es la vida, pero la vida es entendida como un algoritmo formado por secuencias ordenadas de pasos lógicos. La que se encarga de organizar es la sociedad. Las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser un buen ciudadano se han unificado. Este es el auténtico confinamiento en el que estamos recluidos. Somos terminales del algoritmo de la vida que organiza el mundo. Este confinamiento hace factible el gran confinamiento de las poblaciones que ya tiene lugar en China, en Italia, etc., y que pronto se convertirá en una práctica habitual a causa de la naturaleza incontrolable. El gobierno se reestataliza y la decisión política regresa a un primer plano. El neoliberalismo se pone descaradamente el vestido del estado de guerra. El capital tiene miedo. La incerteza y la inseguridad impugnan la necesidad del mismo estado. La vida oscura y paroxística, aquello incalculable de su ambivalencia, escapa al algoritmo. Vamos a terminar antes de llegar al capítulo de Judith Butler y mañana seguimos con la lectura de Sopa de Wuhan. Adiós.